Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde está con nosotros el ingeniero Ricardo Alegre Bojorquez. Él es el delegado del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores desde el 3 de mayo del 2016. Ingeniero, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Bien, pues déjenme comentarles, como es la costumbre del programa. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con seminarios de alta dirección impartidos por el Tecnológico de Monterrey, en Infonavit y PA de Guadalajara, así como el Seminario de Desarrollo Económico local por Kansas University y TESMC, y el segundo cuatrimestre en la Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac. En su experiencia en la administración pública destaca, entre muchas otras cosas, como director general de Desarrollo Económico en el municipio de Querétaro en el periodo 2000 al 2012, fue diputado federal por el cuarto distrito, asesor de enlace legislativo del director general de Pemex en el periodo 2006, secretario de Desarrollo Sustentable en el municipio de Querétaro del 2006 al 2009, jefe de vivienda del FOVISSSTE aquí en el estado de Querétaro en el periodo 2011-2012. Ricardo Alegre emerge de la iniciativa privada, como muchos casos que tenemos de gente muy valiosa, cuya experiencia, cuyo pensamiento, cuya trayectoria ha hecho o hace precisamente que las cosas cambien en el sector público. La mentalidad del empresario, la mentalidad del hombre que estuvo en las filas del sector privado contribuye mucho a eso, ¿no es así, ingeniero? Así es, estamos acostumbrados a ir por los resultados. Exactamente, y él en ese aspecto fue integrante de los consejos de administración y consultivos de la Canaco en Querétaro, también participó en la Comisión Estatal de Aguas de aquí de la entidad, en el Infonavit, el Fideicomiso Promotor del Empleo en Gobierno del Estado de Querétaro, en el periodo de reforma, en la Universidad Tecnológica, en el periodo de reforma. ¿Escribiste en el periodo de reforma? Sí, tenía yo un espacio para hablar sobre piratería. Era yo miembro del Consejo Consultivo del tema de piratería. Tenía una sección. Ajá, y en el periodo de reforma, ni más ni menos. Muy bien, y además es en la Universidad Tecnológica de Querétaro, así como en Coparmex Querétaro, en Canacintra Nacional. Actualmente eres consejero sí, de Canacintra Nacional y Estatal, y ya lo dijimos, desde el 3 de mayo del 2016, el director general del Infonavit. Así es la trayectoria brevemente dicha del ingeniero Ricardo Alegre Bojorquez, a quien le agradezco mucho la posibilidad de esta conversación. Vamos a tentar a cuadro, ingeniero. El Infonavit tiene 46 años. 46 años desde que se fundó. Voy a hablar un poquito de mí. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace 45 años a Jesús Silva Gerso, que fue el primer fundador. El fundador en la época de Echeverría, ¿no? Sí. El diamante negro que le llamaban. Sí. Después llegó a ser secretario de Hacienda y aspirante a la presidencia de la República. Ya después no sabemos qué pasó con él. Un hombre muy brillante. Sí, extraordinariamente inteligente. Bien, bueno, él funda Infonavit y se crea esta institución que durante mucho tiempo, lamentablemente, no trabajó adecuadamente. Es decir, históricamente está reconocido que fue una especie de caja chica del gobierno federal, que no había mucha claridad en el manejo de los fondos, que no era muy efectivo este asunto de los créditos de los trabajadores. Llegó a pasar aquí en algunos casos, yo recibí denuncias todavía cuando trabajaba en el diario de Querétaro, de que los fondos de los patrones no eran aportados al Infonavit. O sea, había una serie de irregularidades y de repente vino un cambio. ¿Cuándo ocurre ese cambio, ingeniero? Pues yo a fechas recientes, podría decir, hace ya prácticamente 18 años, que el Infonavit sufrió una transformación con Víctor Borrás. Se dejaron de hacer fraccionamientos. Dejó de ser constructor. Dejó de ser desarrollador, constructor de vivienda, para convertirse simplemente
en una financiera. Somos un fondo hipotecario, la más grande de Latinoamérica, financiera, fondo de mutualidad más grande de Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial. Si fuéramos Afore seríamos la más grande y si fuéramos banco seríamos el más grande, por la cantidad de recursos que manejamos, ya que nuestros ahorradores son todos los trabajadores formales de México, desde el obrero, el que barre una empresa, hasta el director general, cotizan al Seguro Social. Tienen la obligatoriedad de estar inscritos en el Infonavit. En el momento en que se creó, se hizo constitucional y ya en la ley del trabajo pues se menciona que el instituto pues, se creó para proporcionar vivienda a los trabajadores a través de un fondo que se genera por el ahorro de ellos mismos, descontado por los patrones y enterado a nosotros, al instituto. Entonces ahí es donde estamos ubicados hoy en día, como una financiera. 18 años más o menos aproximadamente, pues, que hace sí, un cambio. Sí. Y ahí con eso vienen todos los candados para que empiezan a crecer los desarrollos que hoy vemos y que esta administración del presidente Peña Nieto, a través de la SEDATU, corrigió en cuanto a que estábamos tan abiertos a que el trabajador pudiera comprar en donde fuera, en donde hubiera, que se le prestaba al trabajador y el trabajador pues, tenía que comprar en los fraccionamientos, no importando en dónde se encontrara, ¿no? Entonces esa libertad provocó que se hicieran fraccionamientos muy alejados de los centros de población, donde se encuentran los servicios, todas las atracciones y lo atractivo de una ciudad, pues les quedaba muy lejos. Entonces, esa política cambia ahora en esta administración con la nueva ley de hoy llamada de asentamientos humanos, pero en aquel entonces, en los inicios de esta administración, 2012, simplemente se crean los polígonos de contención urbana. ¿Qué son estos polígonos? Son manchas, digamos, en el territorio nacional, que se pueden bajar de la página de SEDATU y de la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, sí, donde para tú desarrollar o construir una vivienda o un fraccionamiento con el subsidio federal, tienen que estar dentro de estos polígonos. Esta geografía nacional que, pues si bien obligó a los desarrolladores a construir en las zonas más cercanas al centro, a los centros de población, también encareció la tierra. O sea, genera ese fenómeno, y también otro que se van consumiendo áreas que eran o reservas ecológicas o de este tipo de situaciones, sí, ¿no? Y se genera este problema con los cambios de uso de suelo. Ese es uno de los impactos, digamos, negativos que tiene. Sí, porque al estar limitado, pues busco donde hay y pues total me echo unos arbolitos y que me multe la Profepa, se paran de pestañas, sí, y la Profepa va para allá. Es un fenómeno, aunque no es lo más común. Aquí lo más común es que los dueños de la tierra, cuando vieron esto, incrementaron el precio. En automático se generó una especulación a raíz de estas medidas que pues afectó al final de cuentas al más débil, que es el trabajador. Entonces ha ido evolucionando la política del Infonavit y seguirá evolucionando. En esta administración pues se han incluido medidas a la vivienda y a los fraccionamientos de tipo sustentable, ecológico, medidas ahorradoras de luz, de gas y de agua.
de tal modo que las viviendas hoy en día tienen que cumplir con ciertos atributos para poder ser sujetas a un crédito Infonavit o ser financiadas con un crédito Infonavit. Y aparte de eso, el trabajador, al momento que adquiere su crédito, recibe también, dentro de su autorización, adicional al crédito, cupones que pueden llegar hasta 50, 60 mil pesos para adquirir equipos que también contribuyan a la sustentabilidad de su vivienda, pueden ser electrodomésticos, ahorradores de luz, calentadores, equipos de seguridad para solares, ¿no? Calentadores de paso, equipos ahorradores de agua. Entonces, además de que la vivienda cuenta con atributos, el trabajador aún, después de obtener su crédito, recibe estos bonos intercambiables en distribuidores autorizados como proveedores Infonavit. Cultura que yo siento que esta administración del director David Penchina ha iniciado a través de la gestión también importante de Carlos Cedillo, encargado de la coordinación de sustentabilidad del Instituto de Sustentabilidad del propio instituto, ¿no? Ahí es donde también se hacen estudios para que las universidades participen, proponiendo tipos de vivienda, tanto rural como urbana, que sean también sustentables, con materiales de la zona, de autoconstrucción, tratando siempre de ahorrarle al trabajador y hacerlo disponible para su presupuesto. Precisamente acaba de ganar Querétaro, esta es una primicia que les doy a ustedes. Muchas gracias. El primer lugar a nivel nacional. Los estudiantes de arquitectura de último semestre de la UAC recibieron este reconocimiento y pues estamos viendo a ver cómo podemos ayudarles para que su proyecto se aplique aquí en el estado y a nivel nacional. A nivel nacional, obviamente. Sí. Pues está interesante, es otra parte importante de lo mucho que hace y que entonces así empezamos construyendo fraccionamientos donde hubo muchos malos manejos, sí, por parte del constructor, por parte de algunos sindicatos, algunas delegaciones entraron ahí en el juego, y eso se sustituyó por lo que hacíamos hace 20 años, que eran fraccionamientos en zonas muy retiradas, muy apartadas de los centros urbanos. La nueva política dice no, de esta administración del presidente Peña Nieto, a la que viene yo creo que va a seguir igual, no, vamos haciendo las ciudades más compactas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crecer hacia arriba. Vamos a empezar a ver cada vez más edificios como vemos aquí en Querétaro. Crecimientos verticales. Que eso, pues tuve la oportunidad ahí en el currículum, usted lo mencionó, que fui secretario de Desarrollo Sustentable, donde así es, en los planes vigentes al día de hoy, los planes de desarrollo, se establecen los diferentes usos de suelos y densidades, donde autorizamos los edificios. Tenemos una ciudad, no como Nueva York con sus rascacielos, pero sí una ciudad bonita como Boston, por ejemplo, ¿no? Pues mire el ejemplo, por hacer un comparativo. Así es, en ese momento pues había pocos edificios en Querétaro, yo creo que habría unos 2 o 3, y al momento que nosotros en la norma autorizamos la construcción de edificios, porque se les tiene que dar la densidad, el aprovechamiento del terreno y el uso de suelo. Todo eso viene en las normas actuales, vigentes, de los planes de desarrollo que se hicieron en el 2007, cuando yo era secretario de Desarrollo Sustentable en el municipio, precisamente para evitar que la ciudad siguiera creciendo desordenadamente y aprovecháramos los terrenos que estaban en las partes altas de Querétaro. La norma dice que tiene que ser arriba de cierto nivel, creo que son 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar. Así establecimos la norma, que es la altura de los cerros que rodean a Querétaro. Curiosamente, es decir, así, bueno, así no, se así lo calculamos. Así se analizó, pues así se calculó. ¿Para qué? Bueno. Para que en donde hubiera una avenida amplia
y tuvieran ese requisito de estar en las partes altas, se pudieran hacer edificios como los que estamos viendo. Esos rascacielos se originaron gracias a que esos son los únicos terrenos en Querétaro que permiten hacer edificios este tipo. De muchos pisos. Y el perfil urbano. Y ganamos todos porque la vista que tienen de allá arriba es preciosa. Pero sí me gustaría tener un penthouse por ahí. Exactamente. Hoy ya les ponen hasta alberca en la azotea. Sí. Bueno, eso llegó a Querétaro la modernidad. Entonces ellos gozan de la vista y nosotros desde abajo gozamos de esa vista también. Que también es fascinante ver los nuevos rascacielos de Querétaro. De ambos ángulos. Y ese perfil yo creo que va a cambiar todavía más, se va a acelerar más. Nos dicen, y esto es no muy preciso porque yo he escuchado, he visto, he leído datos de que 46 nuevas familias, hay quienes dicen que son 52, o sea, que diariamente se integran a Querétaro decenas de familias que vienen justamente por este desarrollo, por esta atracción, por esta promoción que hace el gobernador de crear nuevas industrias o de clústeres muy importantes. Seguimos creciendo y luego nos avisan o nos anuncian la posibilidad de que la Secretaría de la Contraloría, en este programa anunciado por Andrés Manuel, que se va a venir a Querétaro. Entonces, ¿qué va a pasar, ingeniero? Usted con esta visión de urbanista, con esta visión del desarrollo sustentable, ¿qué va a pasar? Los queretanos dicen, no, ya párenle, ¿no? Pero pues el desarrollo no se puede parar por decreto. Así es. Pues es una buena y una mala, ¿no? Mala para los queretanos que dicen, ya muere, ¿no? Ya como está la ciudad, ya tenemos ahora sí que buenos hospitales, buenos restaurantes, buenos espectáculos. Ya somos una ciudad cosmopolita. Ya somos una ciudad. Ya es una ciudad que vive las 24 horas. Ya tiene vida propia. Pero para otros, pues es una gran noticia, porque pues, los en la industria inmobiliaria pues van a hacer su agosto, ¿no? Con estos nuevos empleos que van a llegar de la Ciudad de México, aunque Infonavit no les va a prestar porque ellos pertenecen al gobierno, nosotros solamente le prestamos a la iniciativa privada. Ellos tendrán que tramitar su crédito ahí en Fobiste, en condiciones muy similares a las nuestras, pero de todas maneras, pues sí es otra entidad la que los financia. ¿Y estamos en condiciones de recibirlos en función de los servicios? Yo creo que si se vinieran hoy, sí batallarían en conseguir vivienda, sobre todo la económica. Tal vez en vivienda media y residencial no tendrían problema, porque hay bastante oferta. Pero aquí el problema sigue siendo la vivienda económica, que al momento que se encareció la tierra con estos polígonos y con la demanda tan alta que hay para Querétaro, que la gente quiere trabajar, quiere vivir en Querétaro. Hasta los delincuentes, cuidado. Sí, hasta los delincuentes se quieren venir aquí. Pues aquí el tema es generar suficiente oferta para que en el momento que se dé la señal de que sí se vienen para acá, pues daría tiempo de... Además sería a largo plazo, ¿no, ingeniero? O sea, ya con los cálculos, o sea, la idea yo creo que no es mala, en lo general, llevarse relaciones exteriores a Tijuana. Siempre generalizar va a ser malo. Decir todas para afuera, está bien. Yo creo que y el tiempo que va a llevar tiene sus consecuencias, ¿no? La gente que se va a perder, que no se puede mover de la Ciudad de México. Pues familias que se pueden desintegrar. Desintegrar, pero también hay gente que no se va a querer mover. Exacto. Entonces va a perder todo ese conocimiento, esa experiencia, y a empezar de nuevo en otra entidad. El gasto de desmontar y montar otra vez. O sea que aquí, por ejemplo, para nosotros, nuestras instalaciones son complejas. Tenemos torres de servidores que sirven de soporte para toda la información que manejamos en la delegación y se comunican con México, con los servidores del Infonavit México. Y pues eso va a ser muy complejo. Eso es algo que y no se puede hacer rápido. Pensar en edificios adaptados para recibir a una secretaría, pues no veo dónde, ¿no? Se pueden adaptar, sí, pero eso va a llevar tiempo. O sea, hay cosas que sí creo que hay que aplaudir,
pero hay otras que yo pondría en duda por la complejidad de mover, por ejemplo, el Infonavit. Está construyendo un edificio en la parte de atrás, en terreno propio, diseñado por el mismo que diseñó, que ya son monumentos y los quieren hacer ya patrimonio de México. ¿Por qué? Porque el arquitecto, que en paz descanse, Teodoro González de León, fue quien diseñó, proyectó y construyó el primer edificio ahí en Barranca del Muerto, y él es un ícono de la arquitectura moderna de México, respetado y admirado a nivel mundial. Ahí tengo su libro, el último, y ahí viene precisamente el edificio, que fue uno de sus últimos proyectos antes de morir, el nuevo edificio del Infonavit, que está en la calle de atrás, enfrente, a espaldas del instituto, atrás de nosotros en Barranca. O sea, ese edificio está en plena construcción y es pues, podría decir una obra de arte, ¿no? Además de las instalaciones que tiene el edificio de Barranca del Muerto, todo el personal que ahí trabaja, pues, ¿cómo le va a hacer? O sea, ¿los van a liquidar o qué va a pasar? O sea, sí, está muy hay una serie de cuestionamientos que no va a lograrlo en 2 años, que hay que hacer, 3 años, ni en 6. Y la intención yo creo que es muy buena. Sin embargo, es un proceso lento, claro, que hay que ir desahogando poco a poco, ¿no? Entonces, está bien desahogar la capital, está bien fortalecer las entidades, pero yo creo que hay que hacerlo con mucho tacto y con mucha precisión, tiros de precisión. Paulatinamente. Como Pemex. Pemex tiene distribuido en 3 zonas del país. Se supone que se va a Campeche con Pemex. 3 zonas del país, imagínense, la torre de Pemex, a ver dónde van a caer en Ciudad del Carmen. ¿Y qué va a pasar con la torre de Pemex? ¿Y qué se va a hacer con la torre? Ser un edificio departamental. Bueno, vamos a hablar del Infonavit, porque a raíz de esta fue el desvío que se tuvo, la caja chica del gobierno federal, viene a convertirse después, lo comentó usted, ingeniero, 18 años, en una entidad muy efectiva, muy precisa, muy transparente, que realmente hace llegar los beneficios para algo que es fundamental en el ser humano. Por lógica, el joven que sale egresado de la universidad o quien empieza a trabajar, pues lo primero que piensa es formar su familia. Formar su familia, lo primero que quiere tener es su carrito y su casa, y esto lo hacen posible ustedes. Así es. Desafortunadamente dependemos de nuestros proveedores de vivienda, que son los desarrolladores, estas grandes empresas que pues están para construir y nosotros para financiarle al trabajador para que les compre la casa. Dependemos de ellos para satisfacer el mercado. No podemos satisfacerlo, y creo que regresar al pasado sería un error. El que tuviéramos otra vez que construir los propios desarrollos, nosotros somos el banco. Creo que más bien tenemos que generar políticas y condiciones para que los desarrolladores inviertan en esos cajones, en esos sectores de la economía, y que tengan suficiente abasto los trabajadores mexicanos. Porque hoy, derivado de esta nueva administración de David Penchina, en los últimos 2 años y medio, que se abrieron los créditos al recibir la administración, cifras récord. Estábamos en 400, 500 mil pesos. Hoy estamos en 2 millones. Exacto. O sea, se cuadruplicó el monto de crédito otorgado por Infonavit a sus trabajadores, al grado que hoy se compran casas en el Campanario de 8 o 10 millones de pesos con el crédito Infonavit más un crédito bancario. Pero lo que sucede es que están recuperando el ahorro los patrones, los directivos, los funcionarios de las empresas. Hoy están buscando ahora al Infonavit para sacar el dinero que tienen ahorrado en su cuenta de vivienda. Entonces, no nada más supimos conservar el dinero de los últimos 46 años, sino que aparte se les ha dado un rendimiento de hasta el 8% el año pasado sobre su saldo de la subcuenta. O sea que
les estamos dando un rendimiento muy superior a lo que da CETES, por ejemplo. Entonces, hasta como inversión vale la pena. Vale la pena invertir. ¿Y qué pasa con los que no están en el Infonavit? ¿Qué pasa con los patrones, los trabajadores que por la razón que quiera, porque es una ley, es decir, es una obligación legal? Así es. Y los que no están, ¿qué pasa? ¿Puede el trabajador venir, denunciar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Sí, es un indicio de evasión si el Uh-huh. patrón no te da de alta Uh-huh. en el Infonavit o en el Seguro Social. Uh-huh. Sí, es una obligación fiscal Sí. para los patrones que ¿Tienen están casos registrados. aquí de que hayan... Seguido recibimos denuncias y de los los canalizan trabajadores. legalmente? Sí, Uh-huh. los orientamos legalmente y también pues estamos constantemente haciendo auditorías. Tenemos cerca de 25 despachos jurídicos para hacer auditorías a los patrones, para notificarlos. Constantemente estamos pues al pendiente de que paguen sus cuotas y que no existan atrasos. ¿Y el que no cumple, qué penalidad se le tiene? sanciona, tiene multas muy fuertes y recargos, intereses por los periodos que dejó de pagar. Obviamente que se pueden acercar a nosotros y negociar un convenio, ya sea con o sin garantía hipotecaria, ¿no? Prendaria, pero sí, pues al que se acerca le damos la facilidad, al que no, pues tenemos un único mecanismo que es ya de presión, que es la inmovilización de cuentas bancarias. Entonces avisamos a la Comisión Nacional Bancaria, inmovilizamos cuentas y retiramos el dinero. Pues ya lo saben, señores patrones, hay que en este punto andarse muy por la derecha, y en el caso de los trabajadores, pues que tengan esta instancia, porque creo que, como lo dijimos, ¿no?, el derecho a la vivienda también es ya un derecho constitucional, aunque a veces no se cumple, lamentablemente, o no se logran los objetivos, como el planteado, ingeniero, de que para el 2018 la educación a nivel preparatorio tiene que ser ya obligatoria. Es un punto que no se cumplió, pero bueno. Como muchos, al inicio de mi vida empresarial, incluyendo mi padre, en paz descanse, decía: si tu negocio no da para pagar impuestos, no es negocio. el exdirector del Financiero decía: negocio que no da para levantarse a las 11 de la mañana, no es negocio. Bueno, más o menos. Hay distintos puntos de vista. Bueno, vámonos a los programas que tiene ahora el Infonavit. ¿Cuáles son? ¿A cuánta gente beneficia? ¿Qué montos está manejando, ingeniero? Bueno, les comentaba, el monto máximo es de 1.950.000 aproximadamente. Que ya es un ejecutivo medio, por ejemplo, Sí, o sea, claro. que llegue a esa situación, pues ya puede hacerse una casa muy de nivel residencial medio Sí, superior. porque el que gana esas cantidades, que son salarios de 30 a 40.000 pesos mensuales para arriba, por lo general tiene una cantidad importante ahorrada en su subcuenta de vivienda. Estamos hablando de 500, 1 millón, hay quien tiene hasta 3 millones de pesos, que ha trabajado toda su vida y ganando bien. Si a eso le suman los dos, pues estás hablando de una casa de 5 millones de pesos. Ya hablamos de- Entonces retiran su dinero, no se esperan a su jubilación, retiran su dinero y entonces le invierten en una propiedad que puede mejorar la que ya tenían o sumarle ese recurso a la venta de su vivienda anterior y comprarse algo mejor. O una casa extra, ¿no? Vamos a decir que ya tienes resuelto el problema de tu vivienda, pero tienes ahí tu capacidad de crédito pues, sin usar y tienes un ahorro, pues cómprate a lo mejor una casa de fin de semana. Ya se puede, en estos casos sí es admisible, porque yo recuerdo al principio, ingeniero, se O para decía: que vayan a estudiar tus tienes tu hijos. casa, bueno, ahí sí, pero la opción es no la puedes rentar, o sea, tienes que Pues no se puede, habitar. no se puede, pero mucha gente lo hace. No les podemos prohibir, ¿no? Lo que sucede es que si llegan a tener algún siniestro, pues el reclamante, el reclamo lo tiene que hacer el propietario, no el que la arrenda. Nosotros le respondemos al dueño y puede perder ahí ciertos derechos. Ese es el único riesgo que podrían tener. ¿Cuál es el mayor rango de demanda de la popular, la media?
Ahí cómo andamos en cifras. Tenemos en Querétaro una demanda potencial, significa todos los trabajadores que ya están precalificados, aprobados por nosotros aquí en el estado, de 210,000 aproximadamente. 210,000 trabajadores. Trabajadores con derecho a crédito. Y esto se cruza mucho con derecho todos, pero hoy que califiquen, que ya califican, 210,000. Y todo el mundo se pregunta cómo está esto de la calificación, qué mecanismos son 116 puntos que se combinan entre edad y sueldo y la permanencia en un trabajo. Se califican las tres cosas, porque pues queremos prestarle a la gente que es estable, primero que nada. Claro. Y ya cuando uno ya se está acercando al final de su etapa productiva, a los 60, 65 años según esta hora, ya prácticamente el plazo es muy corto. Son de los ajustes que se tienen que hacer, yo estoy seguro que se van a hacer, porque pues hoy la edad promedio de muerte del mexicano creo que anda cercano a los 80 años. Sí, ya 76, 78. 78, entonces, pues antes sí, eran 65. No, a los 60 se les jubilaba. Sí, pero ahora pues ya a los 70 sigue uno produciendo, ¿no? Sí, esa mentalidad está cambiando. Yo tengo un abuelo que a los 100 años estaba trabajando. Sí, trabajaba, producía. Se murió a los 104. O sea, viene de familia longeva, la familia Bojorques, allá en Campeche. Entonces, se puede utilizar el crédito desde esa cantidad hasta esa edad. Sin embargo, pues ya después de los 60, pues ya empieza a reducir el número de años para pagar. Entonces, ¿Cuál es el crédito mínimo al que puede aspirar un trabajador? Ya el máximo, ya lo dijo, cerca de los 2 millones. El mínimo puede ser hasta 50,000 pesos. Que lo puede usar para una mejora de vivienda, que es otro programa. No es correcto que lo diga, pero si usted tiene 1,000,000 de pesos o 500,000 pesos ahorrados, puede decir, préstame 50 y dame mis 500 y se compra una casa de 550. O sea, sí se vale. Independientemente de lo que hablo de los bonos o del nuevo programa relativamente nuevo de Mejoravit o de la ampliación. Ese es otro, que son 50,000 pesos para ampliar o mejorar la vivienda sin afectar la estructura. Se puede hacer una habitación adicional sin tocar la estructura de la casa. Más o menos eso cuesta una recámara. Más o menos, sí, pues pónganle a 5,000 pesos en materiales sí muy sencillos, 5,000 pesos el metro. De 10. Una recámara de 3x3, pues son 9, 10 metros por 5,000, son 50,000 pesos. Ya sabe la gente que está creciendo. Una recámara más. O también otro producto muy interesante de este último año es el que se llama Tu Propia Obra. Ese permite construir en terreno propio. Tengo terreno. Pero para aquellos que viven en comunidades. Por ejemplo, vamos a decir que aquí en cualquier comunidad de Santa Rosa. Santa Rosa Jauregui, ¿no? En Pinto, Pintillo, que está muy cerca del Parque Industrial Querétaro. Eso sí. Yo ahí vivo y no me quiero mover, pero pues sí me quiero hacer mi cuartito, mi casita. Con este programa lo pueden hacer. En terreno ejidal, con recursos del Infonavit, se puede construir una casa. Entonces el trabajador ya no tiene que mudar a un fraccionamiento, sino que se queda ahí con su familia, con su granja. Y por el programa están autorizados ciertos proveedores de nosotros, pero es en su terreno y pues para eso estamos haciendo unos de los proyectos de vivienda rural, como es el caso de ahora de la Huaca. Son viviendas que ellos estiman que salga alrededor de 250,000 pesos más o menos. Sería el promedio. Una casa. Si aportas tú el terreno, la pura construcción, 250,000 pesos. Es un proyecto que a mí me gustó mucho, hay que ver cómo les echamos la mano. Cómo empieza a funcionar y bueno, pues esto que haya sido un Hoy tenemos otro producto que se llama Cambiavit,
que aquí en Querétaro fuimos los primeros en colocarlo a nivel nacional, que te permite cambiar de vivienda con el mismo crédito que ya tenías aprobado. O sea, no necesitas liquidar tu crédito anterior, solo vendes tu casa y te traes tu crédito a una nueva propiedad de manera inmediata. Antes existía y sigue existiendo la opción del segundo crédito, que es otro producto de Infonavit, segundo crédito Infonavit, pero teníamos que dejar pasar 6 meses cotizando nuevamente para poder ser sujeto de crédito nuevamente. O sea, liquidabas tu primero, trabajabas 6 meses seguidos y podías aspirar a un segundo. Puedes aspirar todavía, con mayor monto y menor tasa. Pero este producto CambiaVit lo que hace es simplifica ese plazo y lo hace de manera inmediata. Cancelas tu crédito hoy y mañana mismo ya estás, perdón, tú vendes tu casa hoy sí, y con tu mismo crédito estás comprando la otra casa. comprar otra casa o qué, comprar otra casa en otro lugar. Así es. Vamos a poner una gente que vive en un fraccionamiento residencial medio alto, que tiene un buen empleo, que es estable, que tiene un salario superior a los 30,000 pesos, que no es difícil en los ejecutivos medios ya con tanta fábrica que hay. Pues yo no quiero cambiar recorrimos casi siempre el Campana, ¿no? O redujo su familia. También que se fue. Se puede ir hacia arriba o se puede ir hacia abajo del monto de la casa. Entonces, esa movilidad hipotecaria es lo que... Hay mucha versatilidad entonces. Exactamente, ya es la que está empezando a promover el instituto a través de estos programas, ¿no? Que se pueda utilizar para más cosas el crédito, como es esto de Mejoravit. Mejoravit son 50,000 pesos para ampliar, ese es un programa de esta administración. CambiaVit es también para modificar de residencia con el mismo crédito. Hacia arriba se va. Así es. Y hay otro que apenas vamos a echar a andar y que probablemente Querétaro sea punta de lanza nuevamente, que es AmpliaVit, que también es para ampliar, pero ahí sí con afectación estructural. Pues puedes ampliar tu casa teniendo un crédito autorizado por nosotros. Es ampliar el monto de crédito para hacer crecer tu vida. Y en cuestión de tramitología, no es complicado, o sea, no hay mucha burocracia, pues cualquiera que decida tomar estas opciones que nos está planteando. No, tenemos aquí una persona dedicada todo el tiempo a dar asesoría sobre estos programas y a iniciar el trámite. Es rápido A iniciar el trámite. La verdad es que sí somos muy rápidos. En estos nuevos programas al principio nos costó un poco de trabajo, pero hoy ya estamos siendo muy ágiles. Bien, sí, pues como todo, ¿no? Al principio sí Así tiene es. que el ensayo-error. 2016 ingresa al Infonavit, 2 años, casi ya 3 años, ingeniero, prácticamente esta administración de Pancho Domínguez. En relación con otras administraciones, ¿cómo andamos en el movimiento de facilidad de financiamiento para la vivienda? Creciendo. Tenemos una gráfica por aquí. Esto es una gráfica que muestra nada más el lugar que ocupamos en la calificación nacional de indicadores en el Infonavit de 2013 a 2017. Yo la recibí en lugar 22 y la pusimos el año pasado a finales, en diciembre, en el lugar número 6. Ah, caray, pues sí es sustancial. Ahora vamos en cuanto a colocación de crédito. Sí. En 2013 logramos colocar 16,000, pero ¿qué pasó aquí? Que teníamos una colocación excesiva de Mejoravit y hubo muchos fraudes. Aquí estamos hablando de 5,000 créditos de mejora nada más contra 11,000 de hipotecarios. Y igual 2014 y 15. En 2016 viene una baja importante porque se suspende el programa de mejora. Entonces prácticamente fueron puros hipotecarios, 13,000 créditos.
entramos a la delegación en 16 y en 17 nos vamos de 13.000 a 16.400. Este año nuestra meta son 15.383 y llevamos al día de hoy 9.000 créditos aproximadamente. O sea que van bien. Vamos bien dentro de la meta, aunque no estamos cumpliendo en la meta de vivienda económica, y ese es el problema, ese rezago de casas para los trabajadores de menos ingresos. Pues lo estamos abandonando no por nosotros, no es la política del desarrollador, no le interesa mucho crear ganan más haciendo vivienda media o residencial que vivienda económica. Desafortunadamente pues así ha sido, pero bueno, el mercado solito va a ajustar las cosas y va a ir reduciendo el volumen disponible de acreditados para vivienda residencial y mientras sigue creciendo el volumen de acreditados de vivienda económica. De popular. Entonces cuando ellos se den cuenta que sus viviendas ya no se les venden tan rápido, van a voltear nuevamente al de vivienda económica. Al que más lo necesita. Así es. Además. Es un tema de mercado que Infonavit puede participar, sí estamos viendo cosas que hacer con el gobernador, con su equipo, para facilitarle las cosas a los desarrolladores y que hagan vivienda de estos niveles. Sin embargo, pues no depende todo de nosotros, es una cuestión nada más nosotros de ser facilitadores. Ahora, una situación que llama la atención, con el nuevo gobierno federal que a partir del 1 de diciembre anunció Andrés Manuel, no anunció, sino que ya dio a conocer a los 32 superdelegados estatales, cuya función sería una especie, según lo entiendo, de captar todos los fondos de programas sociales para canalizarlos de alguna manera. Esto es un avance, es un retroceso, será factible en la realidad esto en cuanto a su desarrollo por sí mismo, y por el otro lado políticamente no implica algo así como meterle una cuña o tener un cogobernador. ¿Cómo percibe un hombre que dirige una institución de esta naturaleza con este anuncio que se hace de estos que ya llamamos en la prensa superdelegados? Aquí nosotros, nuestros fondos, como que fondeamos la vivienda, son recursos que no vienen del gobierno federal. Son fondos que administramos, que pertenecen a los trabajadores de México. Entonces, los opera el Infonavit en oficinas centrales, los administra el Infonavit a través de un consejo de administración tripartita donde el gobierno federal ocupa una tercera parte nada más. Las otras dos terceras partes son los obreros y los patrones. Como el Seguro Social. Prácticamente, igual al Seguro Social. Y pues hay poca información todavía de cuál va a ser la función de los coordinadores. Yo creo que va a haber una coordinación, sí, con todas las dependencias federales, pero en el caso de nosotros, los recursos no pasan por la Secretaría de Hacienda ni de la Secretaría de Finanzas del Estado. Simplemente llegan directo de oficinas centrales a los desarrolladores de vivienda y a los trabajadores. No tocaría esa parte, no. Entonces, por lo que estamos avisorando. Ahí no es competencia del gobierno federal. En el caso de la función del delegado, pues sería algo que se tendría que negociar dentro del Consejo de Administración de Infonavit, que lo apruebe la Asamblea para que cambie la estructura, tendrían que cambiar la ley del Infonavit, y esto puede llevar un poco más de tiempo. Bueno, se habla incluso, con todos estos cambios y estas situaciones, los más de 1000 y pico de parches que lleva la Constitución, de crear una nueva Constitución, pero eso, bueno, ese es harina de otro costal. Todo eso tarda. No es tan rápido, se vienen muchos cambios, muchas transformaciones, pero bueno, en este caso, hablando con el ingeniero Ricardo Alegre Bojorquez, estamos viendo ya muchas de las bondades, de los beneficios. Cuando hay en China se han sumado cosas muy prácticas, muy interesantes, ¿no? He visto por ahí algunas entrevistas, algunas informaciones, y se ha aplicado muy
analíticamente para ver dónde están los beneficios. Entonces, aquí hay un cambio importante. Sí, yo creo que va a dejar esta administración en la huella en el instituto como la que se abrió en el monto, en el rendimiento de la subcuenta de vivienda, en las facilidades para la devolución de la subcuenta de vivienda, que hoy se hace de manera muy rápida, y que también se está abriendo, y este es un camino que apenas se está abriendo brecha en el crecimiento sustentable, o sea, en la construcción de vivienda sustentable, que es un requisito que pone el Infonavit para que sus viviendas cuenten con ese beneficio para, pues, los trabajadores y el medio ambiente. La otra parte que también vale la pena destacar, pues el rendimiento de la subcuenta, o sea, la parte financiera del instituto. Cómo pudimos entrar a un mercado que no conocíamos, que es el de vivienda residencial, y que eso benefició a un grupo de mexicanos que no volteaban a ver al Infonavit, utilizaban el crédito bancario, pero pues tenían problemas con el buró, o las tasas de interés no eran pues los satisfactorias. ¿Qué pasó? Que al entrar nosotros al mercado, las tasas, obligamos al mercado a ajustar tasas para ser competitivos. Entonces, hoy los bancos ofrecen tasas más baratas que el Infonavit para poderse mantener competitivos, porque nosotros sí consultamos buró de crédito, pero estamos obligados a prestarle al trabajador. Porque es su dinero. Es su derecho. Sí, es un derecho, además, un derecho constitucional. Así es. Entonces, esa es la competencia que hoy estamos dando en el mercado, y estamos forzando a los bancos a mejores políticas. Sus altos intereses, producción. ¿Cuánto tiempo nos queda? Estamos bien, todavía bien, pues para llegar a las conclusiones de esta conversación con el ingeniero Ricardo Alegre Bojorquez, que pues por su trayectoria, por toda la función que ha desarrollado tanto en el sector público como privado, ya lo notaron ustedes, tiene pues las habilidades de la negociación, la disciplina, el sentido de trabajo en equipo, el manejo bajo presión, porque pues sí, no va a estar fácil estar en este escritorio, en este lugar. Sobre todo la presión de los que no nos pagan. Bueno, dice el viejo, dice que se preocupe al que le debe, al que debe, pero bueno, esos ya son trampas que no se valen. Su experiencia de 7 años en el sector inmobiliario, y porque cuenta, empresario durante 20 años, acumulado el liderazgo que ha representado también en el sector empresarial. La parte humana que usted ya la vio, tenemos un número importante de visitas de esa entrevista que nos hizo favor de considerarnos primero, ingeniero, del lado humano, del cual quiero hacer el paréntesis precisamente para que nos hable de este libro, y después ya concluimos con el resumen de la institución. Estos son el libro y luego ya ¿Alguna pregunta? Y le hacemos promoción al libro, ¿no? También. ¿Qué quieren que les platique? Platíquenos sobre su libro. Bueno, pues el libro ya está en su segunda edición, se llama La medida del desorden, y el título obedece a una propiedad de la materia y de la energía, que es proveniente de la segunda ley de la termodinámica, que se llama entropía, y esto habla del desorden molecular, que yo hice una comparación con el desorden de mi vida personal, profesional, más personal que profesional, y las consecuencias que esto trajo en mi vida, en mi cambio de forma de llevar mi vida y de ver la vida. Además de eso, pues hacer una comparación entre este desorden, que lo comparo también con la velocidad a la que uno vive la vida en estas posiciones de poder, de autoridad, de responsabilidad, que pues el tiempo no le alcanza
Entonces vive uno muy acelerado, un ritmo muy acelerado, y deja de observar las cosas que hay a su alrededor que son pues muy valiosas. Entonces pierde uno el sentido de la vida, igual que cuando va uno en un vehículo a alta velocidad, que solamente ve de frente y va viendo la línea para no salirse de la carretera. Entonces, precisamente en ese momento en que yo perdí esa línea, pues tuve un accidente fatal que estuvo a punto de costarme la vida. Esto lo narro en el libro durante el periodo de mi convalecencia, que fueron 6 meses en cama y luego otros 2 años en silla de ruedas y muletas, hasta que después de 7 años pude caminar ya sin ayuda. Y pues todo este tiempo de paciente, que esa es la palabra clave, que aquí cuando se enferma uno o tiene un accidente hay que ser paciente, lo ocupé para escribir mis experiencias de esta situación difícil y cómo pude salir adelante de una situación de coma. Entré en coma en el momento de llegar al hospital y después 9 cirugías que pues una de ellas o 2 de ellas milagrosas evitaron que me amputaran la pierna, y bueno, tuve pues grandes consecuencias para el tamaño de accidente que sufrí a 100 kilómetros por hora en una moto contra la valla de contención en una curva. Y también hago referencia del fallecimiento de mi hija, la enfermedad que sufrió durante 6 meses de cáncer a los 10 años, y otra situación también de crisis, que cómo sacamos a mi padre de un paro respiratorio de más de 35 minutos sin latirle el corazón, con solamente estarle proporcionando oxígeno y circulación al cerebro, y regresó con vida al cuarto intento por reanimarlo de electroshocks, que por lo que dicen los médicos al segundo ya pues nos dan por muertos. Entonces narro estas 3 etapas de mi vida y cómo pude salir adelante después de momentos tan difíciles, y trato de pues que esto les sirva a los lectores, como pues sabemos que muchos estamos pasando por momentos difíciles, no importa chicos, grandes, medianos, pero pues todos importantes. Espero que con esos tips o consejos pueda contribuir a salir de crisis pues hasta las económicas también ayudan estos consejos. Y bueno, luego también me meto un poco a filosofar sobre pues dónde estamos, ¿no? en el universo, en la vida, en los tiempos, cómo podemos ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, y también lo hago en base a experiencias de mi hija, de un sobrino que falleció unos meses antes, y narraciones hechas por ellos, y experiencias con libélulas que tuvimos pues muy cercanas a la muerte de mi hija, y que son seres enigmáticos que también he estado leyendo, y pues en todas las culturas los consideran como transportadores de almas, como pues les dan un valor especial a las libélulas, y tuvimos esos contactos, y también pues lo hago de forma narrativa. Realmente interesante este texto el que nos está hablando el ingeniero. Pronto estarán en librerías. Si me lo permiten, la segunda edición. Sí, ya mandé imprimir otros 200 ejemplares. Bien, pues hay que decirle ahí al licenciado. Vamos a llevarlos a las librerías. Sí, para que sea con accesibilidad a la Este libro, La medida del desorden, estará próximamente en librerías aquí en Querétaro. Yo creo que el licenciado Muñoz o Rafael están interesados en esta situación. Y para cerrar ya esta conversación, que nos queda de tomar muchos temas, platicaremos recurrentemente sobre esta situación, que es de un vital interés para todos los sectores, para los trabajadores, para el propio empresario, para la gente que está llegando aquí, a los que quieren ampliar su vivienda, etcétera. Su conclusión final sobre
el trabajo del Instituto, ingeniero, agradeciendo por supuesto la entrevista. Bueno, pues estamos insatisfechos de que no podamos cumplir con el mandato del instituto, que es proveer de vivienda a los trabajadores de México. En su totalidad. En su totalidad. Insatisfechos de que no haya condiciones en el mercado de Querétaro para cumplir y ejercer esos recursos que hoy tenemos. Están ahí produciendo intereses, no quiero decir desperdiciándose, porque le producen a la gente El dinero. un ahorro, Sí. un ahorro importante que se logró este año de 8% anual, pero yo preferiría tener en mi casa a que mi dinero esté ahí sudando, ¿no? Entonces, pues sí estamos insatisfechos con el resultado y estamos luchando porque encontrar mecanismos para que los trabajadores puedan tener acceso a una vivienda y hagan ejercer su crédito de Infonavit. Pues ahí está el llamado a los ingenieros, a los desarrolladores, a los propios trabajadores, a los empresarios, de esta disponibilidad que existe en este creciente Querétaro, que es todo un reto para muchas áreas, para muchos aspectos. El Infonavit tiene recursos, lo acaba de comentar su titular. Es cuestión que pues, los interesados se acerquen a la institución. Así es. Existen hoy condiciones, créditos puentes, que eso sí los otorga la banca privada, los fondos de inversión, que están ávidos de colocar esos recursos y es un mecanismo que se puede utilizar para iniciar un desarrollo con un crédito puente, acercarse al instituto. Aquí los asesoramos con mucho gusto para ver en qué sectores, en qué zonas se puede construir con éxito, con una planeación determinada pues, que les pueda garantizar el éxito y pues que arriesguen en un sector tan noble como es el de la vivienda. Definitivamente, ingeniero Ricardo Alegre Fortes, muchísimas gracias por esta conversación. A ustedes por su atención y ya saben, si está comiendo, provecho. Gracias.